Bueno, parece que CNEL no nos dejó hacer el programa en vivo con participantes. De todas maneras, me parece un tema interesante e importante para que quien quiera despertar. Así que voy a proceder a responder esas preguntas que estaban pendientes sobre el tema Despiértate. Eh, y como voy a estar yo solo en esta grabación, seguramente va a ser corta, pero de todas maneras va a tener mucho valor para ti. Entonces, quiero empezar, bueno, una breve introducción sobre mí, Daniel Lillyword. Ya quienes han visto programas anteriores conocen toda mi trayectoria, no quiero repetirla para entrar directamente en el tema. Este tema quise presentarlo porque la mayoría de nosotros vive su vida sin aprovecharla. Hacemos lo que sabemos hacer, hacemos lo que siempre hemos hecho. Y estoy empezando a responder esa pregunta, esa primera pregunta. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Escuchamos hablar de rutinas, escuchamos hablar de romper las rutinas y la verdad es que es prácticamente imposible no seguir una rutina. Si yo para no seguir una rutina todos los días cambio el recorrido de mi casa al trabajo, el hecho de estar todos los días cambiando el recorrido de mi casa al trabajo ya lo convierte en rutina. Si yo todos los días voy a hacer algo diferente, esa va a ser mi rutina. Para la mayoría de las personas, la rutina es hacer siempre algo igual, ¿no? Y eso nos va apagando, nos va durmiendo, ¿no? Nos va poniendo en piloto automático. Hacemos lo que siempre hacemos, como siempre lo hemos hecho, y perdemos la visión, perdemos la perspectiva, porque ya estamos enfrascados en lo mismo de siempre y no nos detenemos a prestar atención a lo que realmente está pasando. Entonces, por eso es valioso y es importante y es beneficioso despertar. Por eso el tema, el nombre, el título de este programa es Despiértate. Y vamos a ir viendo cómo podemos hacerlo. Parece que entró una persona, vamos a darle acceso a Tania, y ahora que ingrese le hago un pequeño resumen. Buenas noches, Tania. Estaba empezando yo solito, pensando que nadie se iba a conectar por los problemas de luz. Te hago un pequeño resumen de lo que estaba hablando estos primeros minutos sobre el tema del programa de hoy que es Despiértate, ¿ya? Y el hecho de que nosotros podemos decir que vivimos dormidos. Siempre estamos en una rutina, siempre estamos haciendo lo mismo de siempre, como siempre lo hemos hecho, y eso nos va apagando, nos va haciendo perder la perspectiva, no nos permite ver el panorama, vemos lo que siempre hemos visto, como siempre lo vemos. Y esa es la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida, que si bien tiene mucho de positivo, porque nos ahorra el trabajo de pensar, nos ahorra el trabajo de ponernos a decidir qué hacer ante una situación que ya hemos vivido infinidad de veces y que ya instintivamente sabemos qué hacer. O sea, si no tuviéramos esas rutinas, al sonar el despertador no sabríamos qué hacer, ¿no? Tendríamos que ponernos a pensar qué hago para apagar el despertador, qué significa que el despertador esté sonando, me levanto o no me levanto, y así en el transcurso de nuestro día. Entonces sería muy difícil actuar porque estaríamos solamente pensando, ¿no? Voy a hacer el café o qué más me hago y cómo me hago el café. O sea, tiene ventajas el estar en piloto automático, en hacer las cosas sin pensar, pero también tiene sus desventajas, porque mientras estamos haciendo las cosas sin pensar, no estamos viendo lo que está pasando alrededor nuestro, que es diferente a lo que ya nosotros conocemos, nos hemos acostumbrado y hemos, eh, podríamos decir, preprocesado para no tener que prestarle atención.
Entonces, podemos estar perdiendo muchas oportunidades. Y no solamente oportunidades, por ejemplo, de crecimiento profesional o para ganar dinero, sino oportunidades para sentirnos bien, ¿ya? Oportunidades para ser más felices. Nosotros llegamos del trabajo, nuestra pareja nos saluda y como siempre esa es la rutina, entonces no nos damos cuenta de cómo nos está saludando. Y quizás un día está mucho más alegre de vernos llegar y no lo vamos a notar. Perdimos una oportunidad de sentirnos bien. Entonces, por eso es importante también, y por si acaso, Tania, cualquier pregunta, comentario, abres tu micrófono y comentas nomás. Qué hace que vivamos nuestra vida de esa manera? Un poco ya lo respondí, ¿ya? Nosotros vivimos como vivimos nuestra vida porque es más fácil. Suena medio feo, medio irreal, pero así es. O sea, como decía hace un ratito, si es que a cada momento yo tengo que pensar cuáles son mis opciones, cuáles son mis alternativas para ahí decidir qué hacer. Entonces, en el transcurso de un día voy a hacer la décima parte de lo que podría hacer si actuara sin pensar. Cuando hacemos lo que ya hemos hecho 10.000 veces, podemos hacerlo sin pensar. El problema está en que si solamente dejamos que nuestra vida transcurra mientras nosotros estamos en piloto automático, mientras nosotros estamos haciendo instintivamente, repito, automáticamente eso que siempre hemos hecho, no vamos a ver oportunidades. Entonces, si bien, insisto, es valioso, es importante que podamos hacer cosas sin pensar, también es valioso y es importante que nos demos el tiempo para pensar, para abrir los ojos, para despertar y darnos cuenta qué es lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir nuestra vida de esa manera? También, como que estoy un poquito desfasado con las preguntas, un poquito adelantado con las respuestas, ya más o menos respondí esa pregunta, ¿ya? La ventaja es que no tenemos que pensar, podemos hacer las cosas más rápidamente, y la desventaja es que siempre vamos a estar haciendo lo mismo, ¿ya? No vamos a notar lo que está pasando alrededor nuestro en realidad, no vamos a notar posibles oportunidades, eh, no vamos a aprovechar pequeñas diferencias en esas situaciones que estamos viviendo, que al hacerlas diferentes nos están dando la opción de disfrutarlas más. Inclusive, y esto puede sonarles también un poco raro, situaciones negativas podemos disfrutarlas, dependiendo de cómo vemos las cosas. Yo me acuerdo, hace muchos años tuve una sesión de coaching con una persona, un joven, que estaba eh, medio deprimido, o sea, lo suficientemente deprimido como para haber querido venir a hablar conmigo, porque la novia le había terminado, ¿ya? Y me dijo, esto a mí nunca me había pasado, ¿ya? Yo he tenido enamoradas antes y yo les he terminado y de repente ella me dejó en el aire, no me encuentro, no sé cómo manejar la situación. Y una de las cosas que yo le dije es, si es la primera vez que te pasa esto, disfrútalo, porque es una experiencia nueva. Date cuenta que estás viviendo algo que nunca habías vivido y date la oportunidad, date el chance de darte cuenta de qué es lo que estás viviendo y no solamente enfrascarte en que es negativo, sino cuáles son esas sensaciones y esas emociones que estás viviendo que nunca habías tenido. Son emociones nuevas, estás creciendo.
Y ese es solamente un ejemplo. Cualquier situación, por más cotidiana que parezca, si abrimos los ojos y despertamos, la vamos a ver de una manera diferente y vamos a poder sacarle mayor provecho. ¿Tenemos todo claro? ¿Alguna pregunta, algún comentario de Yanni o de Tania? No, Daniel, todo claro, gracias. Perfecto. Y esta es la última pregunta. Así que va a ser súper, hiper, recontra corto el programa si es que ustedes no tienen preguntas o comentarios. ¿Cómo podemos cambiar ese estado y despertar a nuevas oportunidades? Primero que nada, vale tomar en cuenta lo que he estado mencionando. Ese estado, ese estar dormido, ese estar en piloto automático, tiene valor. Nos ayuda a no tener que pensar en infinidad de cosas en las que en realidad no tenemos que pensar. Yo con mucha frecuencia en los talleres presenciales le pregunto a los asistentes cómo se abrochan una camisa o una blusa, si se abotonan de arriba para abajo o de abajo para arriba. Y algunas personas se quedan pensando, porque lo hacen tan en piloto automático que para poder responder tienen que detenerse a pensar, ¿cómo es que lo hago? Ah, ya sí, lo hago de esta manera. Es válido abrocharnos una camisa, una blusa de piloto automático. Sería más complicado, más trabajoso cada vez que nos ponemos una blusa, una camisa, ponernos a pensar por qué botón empiezo. Y si los alterno, ¿y qué pasa si empiezo de esta manera? ¿Qué pasa si... No, más fácil es hacerlo como siempre lo hacemos. Pero de nuevo, si todo lo hacemos en piloto automático, nada va a cambiar. Algo que hacemos en piloto automático, por ejemplo, es discutir. Dependiendo de cuál sea nuestra situación personal, eh, lo más probable es que tengamos discusiones frecuentes con la misma persona sobre el mismo tema. No le gusta que la mencione, pero mi esposa tiene discusiones frecuentes conmigo porque para ella yo soy desordenado. Y la discusión es en piloto automático. Entonces siempre es la misma discusión, siempre con la misma estructura y siempre con el mismo resultado. Ahí no conviene estar en piloto automático, ahí conviene despertar. Y para eso hay una técnica muy valiosa que se utiliza en coaching, que es el PARA, P-A-R-A. Y se puede utilizar en toda situación, en todo momento. Y tomando en cuenta lo que les he mencionado, de que el piloto automático es valioso, voy a decir en cualquier situación, en cualquier momento. Hola, ¿qué tal, Daniel? Ese tema me interesa, el del desorden. ¿Cómo utilizas el para? Sí, porque por aquí tengo unas personas desordenadas que Bueno, yo podemos hablar soy, sobre el desorden, que no necesariamente está directamente relacionado con el para. ¿Ya? El para es para despertarnos. ¿Ya? El desorden, dependiendo de quién sea la persona desordenada y a qué se deba el desorden, hay varias formas de manejarlo también. ¿Ya? Entre otras cosas, y aquí nos estamos haciendo un pequeñísimo desvío, pero ¿para ti qué significa desorden? para mí el desorden significa que las cosas no estén en su sitio, En el sitio identificado por quién. identificado por la mamá. Ahí ya Sí, yo puede haber, entiendo que el desorden aquí es por creatividad, por juego, ¿no? O sea, siempre se desordena para jugar y para mí me parece bien eso. Me parece chévere que haya vida y diversión.
pero hay lugares donde se hace ciertos lugares destinados para eso, hay lugares que no están destinados para jugar, ¿dónde va el juego también? Entonces, como que el juego invade ciertos lugares que no deben de ser invadidos. Entonces, hay que poner las cosas, se acaba de jugar y poner en su sitio, pues, ¿no? Es que mis historias son infinitas. Pero hay gente que tiene historias infinitas, entonces quiere continuarlas al siguiente día, pero bueno, ahí lo dejamos, pero a veces invaden ciertos otros lugares que no deben ¿Qué edad invadirse. tiene? 9 años. Ya, todavía es muy chico para el taller que voy a dictar para jóvenes. Mira, lo primero que yo les recomendaría a los dos es que entre los dos acuerden cuál es el lugar para cada cosa, porque el orden en la mayoría de los casos es, o el desorden, en la mayoría de los casos es visual. Es decir, si una persona realmente es desordenada, desde mi punto de vista, eso, entre otras cosas, significa que no sabe dónde están las cosas, que no las puede encontrar. Pero si yo tengo apilados 50.000 papeles alrededor de mi escritorio y alguien me pregunta dónde está tal papel y yo sé dónde está, quiere decir que yo tengo mi orden. Yo sí sé dónde están las cosas. Alguien entra, ve los 50.000 papeles y piensa que yo soy desordenado, pero yo sí tengo mi orden. Entonces, pueden ustedes dos llegar a un acuerdo para que sepan dónde están las cosas y sea visualmente agradable también. Es decir, que no esté todo regado por todas partes. Y tener claro, una vez que han acordado dónde va cada cosa, que cuando deje de usar eso, eso tiene que regresar al lugar a donde va y no puede quedar botado en cualquier lado. Eso como el pequeño desvío hacia el desorden. Volviendo a lo del para. El para son las iniciales de 4 palabras. Piensa, analiza, razona y actúa. Es decir, por ejemplo, si yo de repente me doy cuenta de que estoy en medio de una discusión, yo aplico el para. Y lo primero que hago es parar. ¿No? ¿Para qué? Para pensar. ¿Y sobre qué estoy discutiendo? ¿Con quién estoy discutiendo? ¿Qué quiero ganar con la discusión? Analizo de qué manera estoy presentando mis argumentos, de qué manera está respondiendo ante mis argumentos, qué otros argumentos puedo añadir. Razono, eso que estoy haciendo me va a dar un mejor resultado. Y de ahí actúo y vuelvo a la discusión, ya con otra mentalidad, porque me desperté. Si yo estoy en el trabajo, en mi rutina diaria, yo puedo, a veces inclusive cuando hago coaching, dependiendo de los temas de los que estemos hablando con la persona, le recomiendo a la persona, ponte alarma en el celular. Y le digo a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. ¿Ya? Que te suene la alarma para hacerte acuerdo de que pares. ¿Ya? No importa lo que estés haciendo. ¿Ya? Suena la alarma, ok, paras. ¿Para qué? Para pensar, analizar, razonar y de ahí actuar. Y las preguntas siempre dependen de la situación. ¿Ya? Si yo estoy en el trabajo, yo puedo empezar pensando en qué me beneficia lo que estoy haciendo. O esto que estoy haciendo es lo que me conviene estar haciendo ahorita. Analizo las respuestas a esas primeras preguntas. Y capaz que me doy cuenta de que no, esto que estoy haciendo ahorita
me conviene hacerlo después de otra cosa que todavía no hago. Razono de nuevo, ¿cuál es la conveniencia de seguirlo haciendo como siempre lo he estado haciendo? ¿Cuál es la conveniencia de hacer un cambio? Y de ahí actúo. Y puede tomarme 30 segundos, pero paré y me desperté y detuve ese piloto automático para pensar. E insisto, se puede utilizar en cualquier situación. ¿Ya? Me invitan a una fiesta, yo siempre llego y busco al anfitrión para saludarlo el primero y de ahí veo dónde está, de los que están ahí, cuál es mi mejor amigo para ir a conversar con él. Eso es lo que siempre hago. Antes de entrar puedo parar, pienso, a ver, esto es lo que siempre hago. Analizo, bueno, sí, al anfitrión me conviene saludarlo, no necesariamente primero, pero lo antes posible, porque capaz que si estoy solamente pensando en entrar y encontrar al anfitrión, capaz que ignoro alguna amistad que está en el camino y no la saludo porque tengo que ir a saludar al anfitrión y después esa amistad se me va a resentir porque no lo saludé. Entonces, analizo, ¿ya? Y razono de nuevo, sopeso, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Cuál sería el resultado de una u otra acción? Y de ahí actúo. Entonces, este PARA se puede utilizar en todo lo que nosotros queramos. Hola Andrea, estás llegando al final del programa que está siendo cortito. Ok, bueno, lo intenté. Para la próxima. Exacto. ¿Alguna consulta, comentario? Igual Andrea lo estoy grabando, así que mañana lo puedes ver en YouTube. Chévere. No hay consultas, comentarios. Yo tengo un par de comentarios. Este, primero que nada, quiero ofrecerles, esto voy a parar la grabación porque esto es solamente para las personas que están hasta el final del programa, así que